Buenas tardes, estudiantes. El saludo es para 10.1 y 2.3 del Departamental Enrique Santos Montero. Hoy vamos a ver una mini clase de cómo hay que hacer el trabajo. El trabajo se debe hacer de la siguiente manera: en hojas cuadriculado oficio, con margen roja y en esfero azul. No debe haber ninguna letra ni coma con color. Todo debe ser en azul. Hay que reteñir cuando son los títulos. Creo que no hay nada, lo que es el mayúscula, que ya lo hablaré. Bueno, entonces, voy a explicar toda la tabla de contenido y con base en eso pues se monta todo el trabajo. Entonces la tabla de contenido es la primera hoja. Esa hoja no lleva número acompañante, sino que se escribe en la hoja, digamos que está la hoja. Entonces, en la hoja centrado van a escribir tabla, tabla de contenido, estaba pensando en la tabla periódica. Tabla de contenido. ¿Sí? Así, en mayúscula, sostenido. Tabla de contenido. Se debe escribir el trabajo en renglón de por medio. Me deben dejar un renglón para que no tengan problemas. Ojo con la ortografía y ojo con la separación de palabras, de sílabas. Bueno, la tabla de contenido. Después de la tabla de contenido, entonces a este lado escriben temas. Y a este lado escriben PAG, que es la abreviatura de la página. ¿Listo? Hay que paginar el trabajo. Luego empezamos con el primer tema. A este número que le escribo antes del tema se llama nomenclador. Entonces, con el nomenclador 0 escriben introducción. En mayúscula sostenida. En la tabla periódica viene al lado de la margen, pero en la hoja donde van a redactar la introducción debe estar centrado. ¿Por qué? Porque el número me dice que es un título de primer orden. ¿Sí? Bueno, luego viene, segundo vendría como nomenclador 1, segundo tema, nomenclador 1, justificación. También es uno de primer orden, es un título de primer orden, entonces viene en mayúscula sostenida. Entonces, cuando vayan a hacer la justificación, debe ser escrita en centrado y con azulillo, o sea, reteñido. Debe estar todo esto reteñido. El segundo, el 2, el nomenclador 2, se llama objetivos. Objetivos. Igual que el anterior, en la hoja donde van a hacer los objetivos debe estar centrado. 2.1 es como hay dos números del nomenclador, decimos que es un nomenclador de segundo orden y debe ser en mayúscula sostenida, escribir objetivo general. En la hoja que vayan a escribir objetivos, este título debe ir así como está presentado aquí, al lado de la margen por ser de segundo orden. Los títulos de primer orden van centrados en la hoja donde se escribe. Los de segundo orden van en mayúscula igual, reteñido igual, pero al lado de la margen. Otro dentro de objetivos sería 2.2, sería objetivos específicos. El objetivo general debe iniciar con una palabra terminado en un verbo infinitivo, que es ar, oír. Entonces, por ejemplo, un objetivo general sería identificar aspectos importantes de la tabla periódica. Ya quedó el general, ¿listo? Y los específicos son que deben estar implícitamente contenidos en el general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un específico podría ser, aquí hay que hacer 3 por un general. Si haces un general, son 3 específicos. Si haces 2, son 6. Entonces, un específico son
Identificar los avances de la historia, en la historia de la tabla periódica. Diferenciar las propiedades periódicas. Detallar los aspectos más importantes de cada elemento. Esos serían como los tres específicos. Ustedes hacen otros diferentes, obviamente yo les estoy dando un ejemplo, ¿no? Listo. Después de eso ya viene la investigación, a la cual le vamos a llamar la tabla periódica. La tabla periódica. ¿Listo? Como es 3, es un nomenclador de primer orden, entonces la tabla periódica viene a ser un título centrado en mayúscula sostenida. Y a partir de ahí, pues están todos los temas que vamos a trabajar, que serían 3.1. 3.1 sería historia. Historia de la tabla periódica. Y acá es donde empiezan los títulos de tercer orden. 3.1.1. Las tríadas, que es uno de los aspectos de la historia. Ay, espérame que cometí un error. Es que lo hice intencionalmente para que vieran que este título quedó mal. Entonces, ¿cómo se hace un título de tercer orden? Hay 3 números, entonces se llama título de tercer orden. Se escribe la primera letra o las letras importantes en mayúscula y el resto va en minúscula. Las tríadas. Miren, así son los de tercer orden. Deben ir en minúscula la primera letra y la importante que es tríada en la primera letra en mayúscula. El resto va en minúscula. Listo. Y así hacen todos. Las tríadas, las octavas, Dimitri, sí, las propuestas de cada uno en cuanto a la historia. Bueno, después, como el primer tema es la historia, pues hablan de toda la historia, todos los subtemas, que más adelante se los voy a dar. Luego viene 3.2, serían propiedades, es en mayúscula sostenida porque de segundo orden, un título de segundo orden, entonces propiedades periódicas de los elementos. Propiedades periódicas de los elementos. ¿Listo? Y viene acá el título, pues los subtemas de ese tema, que sería, acá no hay que escribir nada, es el título para que abra eso. ¿Listo? Propiedades periódicas. Entonces, 3, 2, 1. Una propiedad periódica puede ser, espérenme en 2 minutos y le digo cuál. Ya miro en el computador, chicos, estoy mirando en el computador, pero ya les digo. Entonces, las propiedades. Estructura electrónica. Entonces, digamos que es. Entonces, la primera letra en mayúscula, por ser de tercer orden, lo otro va en minúscula. Estructura electrónica. Primera letra en mayúscula, ojo con la ortografía, ojo con las tildes. Listo. Y explica que la estructura electrónica y... ¿qué más es? Que la estructura electrónica y hacen una imagen de tema. Listo. Luego cogen la segunda y así sucesivamente hasta terminar, pues 5 o 6, más o menos son 6 propiedades. Listo. El siguiente subtema, que diríamos que es 3.3, sería elementos de la tabla periódica. Elementos de la tabla periódica. Esos elementos de la tabla periódica hay que hablar familia por familia, elemento por elemento. ¿Me explico? Entonces, el primero, este sería 3, 3, 1, que es el primero. Título del tercer orden, entonces sería familia de los alcalinos. Familia de los alcalinos. En esta
que colocan un punto y escriben abajo. En esto van a explicar que las propiedades más importantes y luego empiezan, dentro de esa familia sin enumerar nada, empiezan hidrógeno. Como no le vamos a dar nomenclador, entonces lo escribimos en mayúscula. Hacen el hidrógeno. Hacen el símbolo bien bonito de ese color y empiezan a hablar de cada uno. Hidrógeno, luego cogen litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, elemento por elemento y así sucesivamente. Cuando terminan, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, cuando terminan con francio, entonces a cada elemento hay que hacerle esto y hacer características. Además de este símbolo, características. Recuerden que este símbolo debe ir así grandecito y con colores. Bueno, después cogemos 3, 3, 2 y escribimos la siguiente familia. Familia de los alcalinotérreos. ¿Listo? Familia de los alcalinotérreos. En familia de los alcalinotérreos vuelven a coger, entonces inician con, características de la familia y empiezan berilio y le hacen lo mismo. Hablan de las características y aquí escribirían ese. ¿Ven? Hacen cosas mejores, obviamente. ¿Listo? Entonces debe ir el símbolo. Recuerden que para hacer la simbología de los elementos, si tiene una letra es mayúscula. Si tiene dos, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Ojo con eso. Y así cogen elemento por elemento: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Listo? Y luego cogen la siguiente familia, que es la del bono, aluminio, galio, indio y tal. Y así cogen todos los 18 grupos que hacer. Luego viene el glosario. ¿Qué es el glosario? Espérenme, me borro y les cuento. El glosario, aunque me imagino que ustedes saben, pero digamos, entonces el glosario tendría como número 4 todo lo que es tabla periódica, propiedades periódicas y eso, va en 3 punto algo, siempre 3 punto algo. Cuando nos vamos al glosario, entonces va a ser 4, mayúscula sostenida, esta es la hoja de mi glosario, esta es la hoja de mi glosario. Entonces está centrado con el número, un espacio, todo en mayúscula sostenida, retenido. Bueno, en el glosario lo podemos hacer de dos formas, ustedes verán cómo lo hacen. Una con imagen o sin imagen, ustedes verán. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar el trabajo que han hecho, buscar las palabras desconocidas y organizarlas alfabéticamente y escribir, ¿sí? No es que vayan a escribir cosas como, por ejemplo, densidad, calidad de denso. Eso no es definición de nada. Es una definición como para un grado décimo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno. Luego vienen las conclusiones. Hacen aquí el glosario sobre ¿cuántas palabras? 30 palabras en orden alfabético. ¿Listo? 30 palabras. Luego vienen 5 conclusiones. Explico las conclusiones. ¿Cómo se hacen las conclusiones? Las conclusiones se hacen de la siguiente manera. Miran los objetivos planteados y en los objetivos uno dice detallar las características más importantes de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ese detallar está como hacia el futuro.
Conclusiones ya es un hecho, debe ser en pasado. Por medio del presente trabajo se pudo conocer más acerca de las características que tienen los elementos, como por ejemplo, y hacer un ejemplo, ¿listo? Entonces, las conclusiones, si usted tiene 3 específicos, deben aparecer 3 conclusiones, ¿estamos? Una por cada objetivo específico, pero ya se hace en pasado, se supone que usted ya adquirió el conocimiento. Y por último tenemos en otra hoja, esto es en una hoja, esto es en otra, siempre el capítulo, porque estos son, el número me va a identificar como los capítulos, siempre el capítulo me va a decir, que estás iniciando página, por favor. Entonces, conclusiones, en otra hoja, entonces hace las conclusiones, y en otra hoja sería biblio / webgrafía. ¿Listo? La bibliografía son biblio, si usted escribe primero biblio, lo puede hacer separado. Si escribe primero biblio, debe referenciar los libros que se trabajaron, ¿sí? Si usted escribe solo webgrafía, doy por hecho que solo investigó en la web. ¿Listo? ¿Cómo se hace una... Miramos, aquí tengo un trabajo de modelo. Si quieren, allá me piden trabajos. Yo tengo varios trabajos de otras estudiantes que han pasado por este mismo trabajo. Entonces, listo. Bien, ¿cómo se hace la bibliografía? Entonces voy a coger un libro cualquiera y les explico cómo se haría una bibliografía. Ya para terminar, entonces, permítanme un instante. Bueno, el trabajo debe iniciar con una tabla de contenido. En la tabla de contenido debe haber una introducción, los objetivos de los que ya hablamos, el objetivo general, el objetivo específico, pero antes del objetivo viene la justificación. Listo. Y después de los objetivos ya viene lo que es los temas que se deben hacer. De los temas se van a hacer dentro del gran tema de la tabla periódica. Debe haber historia, deben haber propiedades periódicas y la explicación de cada elemento. Entonces iniciemos. Dentro de la tabla de la historia de la tabla periódica debemos tener primero el aporte que hizo Dobereiner, que habló de las tríades. Ahí toca explicar qué es eso, dar ejemplos y hacer una imagen. De las tríades, que son las tríades neurales, también lo mismo, explicar qué son las tríades de Neumann, hacer un ejemplo y ¿qué? El ejemplo y la gráfica del ejemplo, de la tabla que él propone.
Después viene la de Dmitri Mendeleev, que es con la que parte de esa estamos trabajando actualmente. Y luego hay lo mismo, entonces, ¿cuál fue la propuesta de Dmitri Mendeleev? Y una imagen de eso. Luego viene, se fusiona al mismo tiempo de que Dmitri está trabajando su tabla, viene Lothar Meyer, se une con él y mejora la propuesta. Entonces hay una propuesta que se llama Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. Entonces, es decir, ¿cuál es la propuesta? Hacer una imagen, listo. Eso sería como la historia de la tabla periódica. Y ya viene pues la tabla periódica moderna, que es la que ustedes pueden adquirir en una papelería cualquiera, que es la de los 18 grupos. Después de eso vienen las propiedades periódicas. De las propiedades periódicas, pues, ¿qué son las propiedades periódicas de la tabla periódica? Y en cuanto a qué propiedades, porque hay muchas, vamos a dejar solamente estructura electrónica, potencial de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, carácter metálico y valencia iónica. Eso son. Entonces, decir, de cada una hay que decir qué es y explicar lo que es y hacer una imagen de cada una de ellas. Y luego vienen los elementos de la tabla periódica, entonces lo van a hacer por familias. La primera familia es la 1A, que es alcalino terreos. La segunda familia, ay, no, mentiras, me equivoqué. La primera familia es alcalinos, que es la 1A. La segunda, alcalino terreos. La tercera se llama la familia del boro, la 3A. La 4A es la familia del carbono, la 5, la familia del nitrógeno, la 6, la familia del oxígeno, la 7, la familia de los halógenos, donde inician con el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. La 8, la familia de los gases nobles, que en ellos está helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Pueden mirar en la tabla periódica. Hay que hablar de cada elemento, de sus propiedades más importantes, incluyendo el símbolo resaltado, bien ampliado, bien bonito. Y después de esas 8 familias vienen las familias de transición, que son las B. Entonces iniciarían con, ellos no tienen nombre, esas sí no tienen nombre, sino sería 1B, ¿qué? 3B, inician con 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que tiene 3 columnas, 1B y 2B. Miren en la tabla periódica cómo es. Y de cada una hay que hacer lo mismo, ¿listo? Además hay que hacer al final unas conclusiones que están relacionadas con los objetivos planteados, un glosario y la web o la web, decimos web, si fueron direcciones electrónicas, o una bibliografía si son ¿qué? Si lo que escribió es de sacado de libros, entonces pues como llama el libro, autor, que eso ya lo vi. Listo, chicos, eso es todo. Espero que les vaya bien y cualquier comentario estaré pendiente de eso. Chao.